Hola, buen día hermanos y hermanas de las iglesias en San Mateo Jalpa, Xochimilco en la Ciudad de México, en Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en el estado de Oaxaca, y de Yecapixtla, San Pedro Tlalmimilulpan y de la Misión en los Capulines en el estado de Morelos. A nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos y a los amigos que también nos ven y escuchan a través del canal oficial de nuestra congregación, la Divina Trinidad. Les envío a todos un fuerte abrazo y un cordial saludo. Les comparto, hermanos, que estoy con los sentimientos un poco encontrados. Por un lado, con la tristeza de que ahora también no podemos reunirnos en las iglesias de Morelos, por lo que ha sido necesario posponer el evento de la Gran Aventura que se tenía programado del 4 al 9 de enero de este año. Pero por otro lado, con un enorme agradecimiento de que Dios ha tenido cuidado de nosotros en esta pandemia y de todos los peligros que acechan constantemente a la humanidad durante este año 2020 que recién terminó. Y con gran fe en que este 2021 será de grande bendición para todos y cada uno de nosotros, sabiendo que todo ocurre conforme a la perfecta voluntad de nuestro Señor. Estamos por terminar el estudio del libro 1 de la vida de Pablo y sus cartas, especialmente la carta a los Gálatas, y en esta escuela dominical veremos un tema muy importante que no tratamos en las semanas recientes, que es el del fruto del Espíritu, que encontramos en esta carta a los Gálatas en su capítulo 5, versículos 16 al 26. En esta porción de la Sagrada Escritura podemos determinar 4 divisiones importantes, y son la lucha entre la carne y el espíritu, que vemos en los versículos 16 al 18. La segunda, las obras de la carne, que va de los versículos 19 al 21. La tercera, el fruto del Espíritu, versículos 22 y 23. Y por último, cómo ganar la victoria en esta lucha, versículos del 24 al 26. Antes de entrar de lleno al desarrollo de esta escuela dominical, les pido, hermanos, hermanas, en el amor del Señor, que cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro para pedirle a nuestro Padre Celestial que, como siempre, sea su Espíritu Santo el que nos guíe en el desarrollo de este estudio, enseñándonos lo que Dios quiere que conozcamos y aprendamos de su hermosa palabra en este día. Padre eterno, te agradecemos por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros durante el año 2020, que recién ha terminado. También porque nos has permitido abrir nuestros ojos un día más y teniendo fe en que este año 2021, que está comenzando, será igual de gran bendición para mi familia en la sangre y en Cristo. Te pido, bendito Dios, que nos des la sabiduría y entendimiento suficientes para aceptar las cosas que suceden en nuestra vida, aun cuando muchas veces no las entendamos, pero sabiendo que todo lo que sucede es para el cumplimiento de tu voluntad, que siempre es perfecta. También, Padre amado, para que podamos resolver las situaciones o conflictos que la dinámica de la vida misma nos pueda presentar y saber discernir siempre entre el bien y el mal. Te pido, Dios, nos puedas dar también el don del consejo para que podamos ofrecer a nuestros hermanos que lo necesiten respuestas prudentes, sabias, oportunas y acertadas que ameriten grandes determinaciones, así como la toma de decisiones. Padre Santo, dales paz y regocijo a nuestras almas, librándonos de las tribulaciones y angustias, concediéndonos el don de la piedad, para que seamos sensibles al dolor ajeno
y practiquemos la bondad, renovando un espíritu noble dentro de cada uno de nosotros. Llénanos del fruto de tu Espíritu Santo para ejercer los dones que nos has concedido conforme a tu voluntad. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito a escuchar y entonar esta hermosa alabanza que nos recuerda la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh sí, Señor, Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Oh, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Señor, te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, yo te necesito.
con tus propias palabras: ven una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz ahora. Deja que el Espíritu Santo empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón. Dile con tus propias palabras cuánto necesitas al Espíritu Santo, cuánto anhelas su presencia. Oh, te necesitamos, Señor. El apóstol Pablo iba a contrastar el vivir bajo los deseos y pasiones de la naturaleza humana pecaminosa y el vivir controlados por el Espíritu. Comencemos a ver la primera de las 4 divisiones que mencioné anteriormente: la lucha entre la carne y el Espíritu, que, como señalé, va de los versículos 16 al 18. Leamos primero el versículo 16 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas en su capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo presenta el gran principio de la vida cristiana: vivid según el Espíritu. El verbo griego para andar es peripateo, que significa ir de aquí para allá. La palabra griega se usaba en una escuela de filosofía de Atenas, en Grecia, en la cual su fundador andaba de acá para allá mientras enseñaba. De ahí su origen. El principio para nosotros es, pues, andar o vivir controlados por el Espíritu. Si así lo hacemos, no satisfaremos los deseos de nuestra naturaleza humana, muchos de los cuales no son inmorales, pero se refieren a la parte puramente humana, como, por ejemplo, el gusto por la música y el arte en general, las obras de las personas bien intencionadas, etc. Hay muchas cosas que en sí mismas no son malas, pero pueden llegar a obsesionarnos y controlar nuestra vida de manera que ocupan el lugar de las cosas espirituales. Algunos cristianos pueden aficionarse tanto a un pasatiempo favorito que éste podría apartarles completamente de la palabra de Dios. ¿Y qué diremos del control que ejerce la televisión en nuestra vida personal y familiar? Hay que aclarar que no estamos sujetos a ninguna ley que nos prohíba tales cosas. En última instancia, se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar de la vida, la familia y los bienes que Él nos da, o si estamos esclavizados a ciertas cosas que nos apartan de los valores espirituales, de la comunicación con Dios y en el plano humano hasta nos aíslan de la comunicación con los demás, lo cual está mal y nos perjudica gravemente. En el versículo 17 de este capítulo 5 de la carta a los Gálatas leemos: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí era que los malos deseos de la naturaleza humana están en contra de los deseos del Espíritu de Dios. Ante esas tendencias y deseos opuestos, fruto de una enemistad absoluta, el cristiano no puede hacer lo que quiere porque existe una lucha constante. El cristiano tiene una nueva naturaleza. Esto es lo que el Señor le dijo a Nicodemo, como se establece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, en el sentido de que lo que nace del cuerpo, es decir, de padres humanos, es humano, y lo que nace del espíritu es espiritual. Es decir, que el cristiano conserva su vieja naturaleza centrada en lo físico y no se librará de ella en esta vida. Sería un error tremendo pensar que pueda desligarse de ella
y el que así lo crea se llevará grandes decepciones. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí el lenguaje es fuerte y se llama mentiroso a aquel que no reconoce esta realidad personal. La Biblia nos enfrenta con la realidad de que usted y yo tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa vieja y la nueva naturaleza espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo describió en la última parte de su epístola a los romanos. Era su propia experiencia y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes que viven este conflicto, ese trastorno de la lucha entre las dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra esa naturaleza física, lo cual nos impide hacer las cosas que nos gustaría hacer y hacer realidad nuestras buenas intenciones. Hay que destacar entonces que la nueva naturaleza espiritual se rebela contra los malos deseos de la vieja naturaleza controlada por el mal. Se trata de un estado de guerra entre ellas. Hay un himno que muchos cristianos conocen y que dice en una parte: ven de todo bien la fuente, ven eterno Salvador. Ven, ayúdame a cantarte dignos cantos de loor. En el original, en su última estrofa dice: soy propenso a alejarme, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios de amor. Alguien vino después de haber sido escrito este himno y dijo: bueno, esa no es mi experiencia, yo quiero cambiar estas palabras. Y entonces la letra fue modificada y en algunos himnarios apareció la siguiente versión: soy propenso a adorarte, Señor, yo siento, propenso a amar al Dios de amor. Qué gran diferencia. Nos preguntamos, ¿cuál de estas dos actitudes es la que describe la vida real? ¿Cuál de esos deseos expresa la realidad? La primera actitud, la de estar propenso a abandonar al Señor, la de ser propenso a dejar al Dios de amor, o la de estar propenso a adorar al Señor, propenso a amar al Dios de amor. En realidad, ambos deseos son verdaderos, los dos son ciertos. A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen: bien, yo no sé decir si estoy viviendo bajo el control del Espíritu o no. El apóstol Pablo lo dijo con toda claridad aquí. Por tanto, usted no puede equivocarse ni confundirse al tratar de identificar quién controla su vida. En el versículo 18 de este capítulo 5 de su epístola a los Gálatas, el apóstol dijo: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, el Espíritu nos eleva a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cuáles son las obras producidas por la vieja naturaleza pecaminosa. Entremos ahora a ver la segunda de las 4 divisiones que les mencioné, las obras de la carne, que abarca de los versículos 19 al 21 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Y leamos precisamente esos versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos una lista de pecados sexuales, religiosos, sociales y personales. En cuanto a los pecados sexuales, el primero es el adulterio. Aquí la fornicación se refiere a la prostitución. La inmundicia se refiere a la impureza sexual y a la atracción hacia la pornografía. La lascivia se refiere al uso ilícito o al apetito desordenado de los deleites carnales, incluyendo también a la brutalidad y el sadismo en estas prácticas. Y ahora veremos que la naturaleza pecaminosa también se inclina por una insaciable búsqueda en el ámbito religioso. En cuanto a los pecados religiosos se mencionan la idolatría, que incluye la adoración de ídolos, lo cual en nuestro tiempo abarca, entre otras cosas, la obsesión por el dinero, y también todo aquello que ocupa en nuestra vida el lugar de Dios. La adoración de imágenes, de figuras, de supuestos santos, de supuestas vírgenes. Todo eso que ocupa en nuestra vida el lugar de nuestro Dios. Luego se mencionan las hechicerías, que se traduce así de la palabra griega, que es farmakeia. De ahí proviene nuestra palabra farmacia. Aquí podrían incluirse a las drogas que se utilizaban en todas las religiones paganas y muchos están dominados por ellas en la actualidad, desafortunadamente. También se incluyen las prácticas de brujería. Después siguen los pecados de las relaciones humanas y aquí tenemos enemistades, pleitos, es decir, contiendas, disensiones y luchas. Aquí vemos que los celos y envidias producen situaciones de disensión, rivalidades y tensas discusiones y arrebatos de ira entre las personas. La palabra griega thumos describe un temperamento muy violento. Contiendas quiere decir conflictos. Cuando las personas no podían convivir en armonía, estas disensiones daban lugar a facciones, divisiones, pequeños grupos que ya caracterizaban a la iglesia en aquella época. Herejías se refiere aquí a partidos y sectas, dos diferentes grupos. El término para homicidios no estaba incluido en los mejores manuscritos, quizás por estar incluido en otros pecados que en esta lista se mencionan. Un arrebato de ira puede llevar al homicidio. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que se enojara contra su hermano quedaría sujeto al juicio. Las últimas referencias de este apartado que estamos viendo el día de hoy se dedican a los pecados personales, como por ejemplo los excesos de la bebida y la glotonería, pero que operan no solo a nivel personal, sino también en las ocasiones de convivencia social, en las que los asistentes dan rienda suelta a sus deseos más allá de todo control. Observemos que el apóstol Pablo concluyó esta lista de obras de la naturaleza pecaminosa con la frase "y cosas semejantes a estas", que indican que él pudo haber mencionado algunas otras, pero no lo hizo. Después, afirmó que los que practican tales cosas, y eso quiere decir
que las practican de manera habitual. Y continuó diciendo, no heredarán el reino de Dios. Podemos mencionar la ilustración que presentó nuestro Señor Jesucristo en su parábola relatada en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. En dicha parábola, el hijo pródigo, en su extrema condición de pobreza, cuando no pudo resistir más el hambre, fue a parar a una posilga para intentar comer la comida de los cerdos. Pero no se quedó a vivir ahí. Los únicos que se quedaron a vivir ahí fueron los cerdos. Un hijo alejado de su hogar no se habría sentido cómodo, no se sentiría feliz hasta que abandonase la posilga. Aplicando esa situación, diremos que si alguien continúa viviendo en una situación de pecado, se encuentra en una posición peligrosa, porque ello significa que no es un hijo de Dios. Ningún hijo de Dios podría resistir el vivir en el pecado. Tarde o temprano tendría que salir de esa situación. No hay fuerza humana que pueda doblegar ni quebrar definitivamente el dominio y el control que presenta esa vieja naturaleza contaminada por el pecado. Los métodos humanos y los consejos de personas bien intencionadas solo podrán producir un alivio, una sensación momentánea de una aparente liberación. Al ser humano solo le queda una esperanza y ésta se encuentra en Dios. Únicamente el Espíritu Santo puede imponer su dominio en esa lucha cuando la persona se somete a Dios. Si esa persona ya tiene una relación con Dios, puede acercarse a su Padre Celestial y someterse a Él consciente de su debilidad e impotencia para librarse de fuerzas tan influyentes y que le restaure a una vida que agrade a Dios, disfrutando por el poder del Espíritu de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por otra parte, si tal persona no tiene esa relación con Dios, es decir, que no es un hijo de Dios, entonces puede pedirle a Él, con sus propias palabras, que le libere del pecado y del castigo del pecado por los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz y el poder de su resurrección. Habiendo presentado la lista de las obras de la naturaleza humana pecaminosa, Pablo hablaría del fruto del Espíritu, que consideramos como la tercera división importante de este pasaje de la Sagrada Escritura, que incluye los versículos 22 y 23 del capítulo 5 de esta carta a los Gálatas. Observemos el contraste. Obras de la naturaleza humana pecaminosa y el fruto del Espíritu. Las obras de la naturaleza humana son lo que usted hace. Los 10 mandamientos fueron dados en su momento para controlar esa vieja naturaleza, pero después la vida cristiana consistiría en producir el fruto del Espíritu. Vamos a dar lectura a los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mayoría de los cristianos se esfuerza por obtener los dones del Espíritu Santo. Otros admiran y hasta siguen a los líderes que Dios usa con estas facultades. Pero la carta de presentación de un verdadero hombre de Dios no son los dones, sino el fruto del Espíritu Santo en él. Los dones dicen lo que el líder hace. El fruto dice
lo que el líder es. El fruto es la impregnación del carácter de Cristo en la vida del líder. Pablo oraba para que los hermanos en Éfeso fueran fortalecidos con poder en el hombre interior en pro de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Nuestro Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo se puede dividir en tres grupos: los que se relacionan con Dios, los que se relacionan con el prójimo y los que se relacionan con la persona misma. Los que se relacionan con el amor a Dios. Veamos qué nos dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la primera característica que se relaciona con el amor de Dios es precisamente el amor. Palabra que viene del griego agape. Es superior a los dones del Espíritu. El amor es superior a las buenas obras. Es superior a los sacrificios. El amor es la marca distintiva del verdadero cristiano. Juan en su capítulo 13, versículo 35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La segunda característica del amor de Dios es el gozo, que viene del griego jara, felicidad, regocijo, estar bien, el verdadero gozo. El verdadero gozo no depende de las circunstancias. Por ejemplo, Hebreos 12:2 nos dice acerca de Jesús: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo no cambia con las pruebas, como vemos en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El gozo no cambia a pesar de los sufrimientos, como se establece en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 34, que nos habla acerca del carcelero de Filipos, que doy solamente como referencia. Charles Allen dijo: así como toda el agua del mundo no puede apagar el fuego del Espíritu Santo, tampoco los problemas y tragedias deben apagar el gozo del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. El gozo
Es la bandera que ondea en la asta del palacio cuando el rey está presente. La tercera característica, paz, viene del griego eirene, unir, y del hebreo shalom, reposo, tranquilidad, seguridad. David dijo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Salmos 23, versículo 2. Isaías dijo, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti perseverará, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Esa es la paz que el Espíritu Santo hizo realidad en el cristiano. Charles Spurgeon dijo, miré a Cristo y la paloma de la paz voló hacia mí. Veamos ahora las características que se relacionan con el amor al prójimo. La primera de ellas, paciencia. Viene del griego macrodusumia, longanimidad o grandeza de alma. Paciencia es soportar el maltrato por ser fiel a Cristo sin enojos ni venganzas. Es la perseverancia, la capacidad de sostenerse en pie firme bajo la carga del agotamiento, la tensión y la persecución. Es virtud que capacita a quien ejerce un liderazgo para afrontar los infortunios de la vida sin blasfemar. Tenemos varios ejemplos. José, hijo de Jacob, tuvo que soportar el ser vendido por sus hermanos. Fue esclavo de Potifar, encarcelado, pero finalmente llegó a ser gobernador de Egipto, como vemos en varios pasajes del libro de Génesis. Jesús soportó ser humillado, golpeado, abofeteado y crucificado, y desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También dijo nuestro Señor, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El apóstol Pablo escribió, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. La segunda característica que se relaciona con el amor al prójimo es benignidad, que viene del griego chrestoles, que significa amabilidad, sensibilidad. Jesús era tierno y amable, hasta los niños se le acercaban. Mateo 19 del 13 al 15 y Marcos 10 del 13 al 16 dan constancia de este hecho. Pablo dijo que el que sirve a Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. El apóstol Santiago escribió, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Santiago 3:17. El líder que carece de benignidad será incapaz de guiar a la gente a Jesucristo. El corazón benigno llora por la salvación de los malos e infieles y por bienestar de los buenos y fieles. La tercera característica relacionada con el amor al prójimo es bondad, que viene del griego agatsosune, que significa bueno o beneficencia. Es amor en acción. En Juan
capítulo 12, versículo 3, leemos: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Es hacer bien de corazón para agradar a Dios sin esperar recompensas. Es el verdadero y auténtico fruto del Espíritu Santo y siempre va acompañado de la paciencia y la benignidad. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y por último tenemos las características que se relacionan con la persona misma. La primera de ellas es fe, que viene del griego pistis, que significa credibilidad, convicción, lealtad, fidelidad. Es ser leal al compromiso después que éste pierde su brillo. Es mantener la palabra aunque se presenten complicaciones. Es decir no 1000 veces a la tentación si es necesario para evitar males futuros. Es negarse a abandonar el barco, aunque las olas de la adversidad estén salpicando la cubierta del matrimonio, la relación con los hijos, el ministerio y los compañeros. Es ser fiel a la relación con Jesucristo sin importar el costo. Gálatas 2:20. Es ejemplo de fidelidad. El apóstol Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 9. La segunda característica es mansedumbre. Viene del griego praotes, que significa poder, fuerza bajo control. El ejemplo perfecto de mansedumbre es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Isaías en su libro dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. El manso es semejante a Jesús, quien fue manso y humilde. Mateo 11:29. El líder lleno del fruto del Espíritu Santo es una potencia en las manos de Dios. La tercera característica de este bloque es templanza, que viene del griego enkratela, que significa dominio propio, capacidad para controlar los pensamientos y acciones. La templanza capacita al hombre para dominar sus impulsos pecaminosos y vivir en santidad. Alejandro Magno era experto en muchas ciencias y artes. Fue conocido como el mayor genio político y militar de Grecia, pero incapaz de dominarse a sí mismo, murió a los 33 años, borracho y palúdico, rodeado de mujeres. La templanza tiene que ver con el dominio sobre el alcohol, la glotonería, los chismes, el orgullo, la envidia, el sexo ilícito, los chistes rojos, los gastos innecesarios, los vestidos indecentes, la violencia, el egoísmo, la apatía, el enojo, las pasiones desordenadas y otros. Pedro recomienda: añadid al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. En conclusión, los cristianos necesitan la práctica del fruto del Espíritu, pero los líderes, por tratar con grupos de personas de la iglesia, deben de dar suma importancia a estas virtudes espirituales.
Sin esas cualidades será imposible mantener buenas relaciones con Dios, con sus semejantes y estar satisfecho al realizar el trabajo de la Iglesia en pro del engrandecimiento del reino de Dios. Pasemos ahora, hermanos, a ver la última división importante de este pasaje de la Santa Biblia, que titulamos Cómo ganar la victoria en esta lucha, y que abarca los versículos 24 al 26. Leamos ahora el versículo 24 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Podemos preguntar, hermanos, ¿cuándo fue crucificada la naturaleza pecaminosa? La respuesta es, cuando ellos consideran que en el momento en que Cristo fue crucificado, ellos murieron, y en base a ello se rinden en consagración al Señor. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo escribió: Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Además, el apóstol escribió en la carta a los Colosenses 3:3: Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y también recordemos el versículo en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En todos estos versículos que acabamos de leer, la idea principal es que cuando Cristo fue crucificado, el creyente fue crucificado al mismo tiempo. El creyente ha sido entonces unido al Cristo vivo, y la victoria no se obtiene luchando, sino rindiéndose a Cristo. La palabra de las Escrituras es rendirse, y es un acto de la voluntad. Ahora veamos, hermanos, lo que podemos considerar la clave de todo, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recordemos que en el versículo 16 de este mismo capítulo, la frase andad en el Espíritu es peripateo. Pero aquí, andar es una palabra griega diferente. Se trata de estoichomen, que es básica y elemental, y significa avanzar o dar un paso en orden. En el versículo 16 se nos dio el principio para andar. Aquí en el versículo 25 significa aprender a caminar, a andar. Así como aprendimos a andar físicamente por el método de probar y cometer errores, tenemos que comenzar a andar en el Espíritu. Es un proceso de aprendizaje. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu por medio de ensayos, pruebas, aciertos y fracasos. Existen personas que han asistido a todas las conferencias bíblicas que puedan existir. Han llenado sus cuadernos de notas con consejos de cómo vivir la vida cristiana, pero aún no la están viviendo. Uno tiene que aprender a andar en el Espíritu, lo cual quiere decir que tiene que comenzar, lanzarse de una vez. Supóngase que usted está escribiendo una carta muy importante a una persona y quiere dar la mejor impresión posible, no solo por la forma de expresarse en la carta,
sino también por la presentación de esta. Y usted hace todo lo posible por exponer con claridad sus ideas, utilizando el mejor lenguaje que conoce. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, usted comete un error. Procura corregirlo y seguir adelante, pero comete otro y otro más. Y al final decide que es mejor empezar la carta de nuevo y así comienza de nuevo una carta nueva. ¿Por qué no hacer eso también con su vida? Entréguese a sí mismo, apóyese en el Espíritu de Dios y comience a andar hoy mismo en el Espíritu. Este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas concluye con el versículo 26 diciendo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Otra versión dice: no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. La frase irritándonos unos a otros se refiere a provocarnos unos a otros. No debemos provocarnos, ni sembrar rivalidades, ni envidiarnos unos a otros. Hablando en sentido figurado, necesitamos levantarnos de nuestras sillas o sillones cómodos y comenzar a andar en el Espíritu. Es decir, a vivir controlados por el Espíritu. La vida cristiana no consiste en subir rápidamente como en un globo, por medio de una fuerte y abrumadora experiencia de elevarse vertiginosamente a las alturas, más allá de las nubes. Es más bien un andar diario. Se trata de ir colocando un pie delante del otro, paso a paso, con una actitud de dependencia total del Espíritu Santo. Pero para eso es indispensable tener una relación verdadera con Dios. No se le puede pedir algo a Dios estando separado de Él. El apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si reconociendo su necesidad de Dios, usted da el paso de fe de recibir en su vida al Señor Jesucristo como su Salvador, entonces sí, Dios ya no estará lejano, sino muy cercano, tan cerca como para oír su oración, tan próximo como para oír esas palabras que broten espontáneamente del corazón y que expresen ese deseo de encomendar su vida a la dirección de Dios y al control del Espíritu Santo. Y entonces comenzará para usted una etapa de paz en medio de las dificultades de fuerza para liberarle de toda atadura y forma de esclavitud. Cuando somos conscientes de nuestra impotencia para vencer obstáculos insuperables desde un punto de vista humano y nos ponemos en manos de Dios, nos damos cuenta de que no estamos solos y que la iniciativa principal, la fuerza, la motivación para luchar y el triunfo constituyen la responsabilidad de aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el final de la vida y después de esta vida por toda la eternidad. Clamando hacia ti, unidos por ti, tú descendiste. Clamando hacia ti, unidos por ti, tú descendiste. Y llenaste nuestras vidas con tu fuego que da vida. Y
llenaste nuestras vidas con tu fuego que da vida. Tú eres amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Tú eres amor, gozo y paz, templanza y mansedumbre son los frutos de tu espíritu, Señor. No, 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 no. Clamando a ti, unidos por ti, você desceu. Clamando a ti, unidos por ti, você desceu. E encheu nossas vidas com teu fogo que dá vida. E encheu nossas vidas com teu fogo que dá vida. Você é amor, gozo e paz, paciência, benignidade, bondade e fé. Você é amor, gozo e paz, temperança e mansidão são os frutos do teu Espírito, Senhor. Llenaste nuestras vidas con tu fuego que da vida, y llenaste nuestras vidas con tu fuego que da vida. Tú eres amor, gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Tú eres amor, gozo y paz, templanza y mansedumbre son los frutos de tu espíritu, Señor. Templanza y mansedumbre son los frutos de tu espíritu, mi Dios. Oremos al único y verdadero Dios. Padre del cielo, nos inclinamos delante de ti en nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte toda la honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Te agradecemos por tu palabra en esta escuela dominical, porque nos has enseñado que existen luchas entre la carne y el espíritu, así como cuáles son las obras de la carne que no son de tu agrado, que debe reflejarse en cada uno de nosotros el fruto de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, para salir victoriosos en esta lucha, quitando de nosotros la naturaleza pecaminosa con la que hemos vivido. Te agradecemos porque nos has dado la sabiduría y entendimiento necesarios para conocer qué es lo que tú quieres
y esperas de cada uno de nosotros. Te pido, Padre Santo, que nos guíes abriendo nuestra mente y corazón para que tu palabra hermosa quede grabada en lo más profundo de nuestro ser. Permite, Dios bendito, que mostremos día con día el fruto de tu Espíritu Santo que se encuentra en nosotros, que nos inspires en lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Gracias te damos, Padre, por escucharnos siempre, por inclinar tu oído amoroso para oír todo lo que te agradecemos y pedimos, sabiendo que lo haces por la intercesión de tu Hijo amado, que está a tu lado abogando ante ti por cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, honra, honor y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno e incomparable de Dios el Padre y la comunión con su Santo y bendito Espíritu sea con nosotros hoy y siempre. Amén. Los sigo invitando, hermanos, a suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube, así como seguirnos en nuestra página de Facebook. Bendiciones. Hasta la próxima.